Buenas tardes con ustedes todos al día na Zamboanga y en otras partes del mundo. Esta tarde a las 2 de la hora nakikita na Dexter's World. Este si Dexter, attorney del Human Rights Head Investigator y uno también es del diaton amigo cuando antes joven pa. Okay, so I must tell this to you, passion for the love of nature that he even come up with this concept of all-in-one stop shop. Here, pwede kita mira el disuyo restaurant, el poco abajo luego, mira kita el impounding water system disuyo kay chene del mga pescao, koi, y tilapia y otras clases pa mga species de pescado, ¿no? Después este parte, si también a ustedes, Little Zeus, entrance fee 90 for seniors, bata libre, los demás 100. Ali puede ustedes mirar mga rare birds, tiene daw también chongo, tiene también mga otro klase de animales que mga bata hindi pwede mira o conoce kay por causa raro lang na de aton na palibot. Okay, so entra kita un poco adelante y ahora mirane kita con el costado de suyo brackish water, no, tiene marsh, tiene mga sakate, tiene mga reeds, tiene talahib, que necesita kahit kung siguro man-develop kay si por ejemplo deha lang kita na aliman takeda manada el mga lamok, después tiene dengue y tiene otras clases pa de mga diseases que talibay mga lamok. Okay, so attract kita un poco adelante, so mira kita con Euphorbia family, Euphorbia basta el oas daw corazon amos italam sila Euphorbia family. Y daw takom el cabrito, sindi yung kamali, Flamingaster, sindi yung kamali, ha? Okay, de pele abajo aquel familia se del ginger. Okay, snake plant, depende naman sila mga bamboo grove aquí, después amaraw para daw tatapase con el zoo na ardura del sol, na caliente del sol, no? Tiene mga pono abajo para at también, ita tiene beauty. Okay, so aquel mga grande hojas, Euphorbia siempre. Después aquel uno daw navigator's palm. Ese tadali direksyon ko ng mga navigator de antes, hindi pa tao sa compass, no? Baka yapod yung lesson ng mga istorya que tiene dirección tadali navigator's palm. Y inantes magachuben extrañaw Paquemodos de siembra ya tiene hybrid leaves daw flores at the same time. Pero para conmigo, si no conoce con basta tamire el hojas, daw familia lang siempre se del Euphorbia. Okay? Pwede kita habla con el hojas daw stripe something or strake something. Okay? Tapos tiene mga palmas tamen, tiene aquí manicured bougainvillea. Okay. Peta un poco para ligay kita cerca na restaurant. Onde ay dali ko na ustedes mira el mga pescado. Aquí el entrance, bonito guys, no? Entrance del Dexter World, Sunrise Village, Giwan, Zamboanga City. Y tiene pa numero 0955-315-5654. Si quiero ustedes venir aquí y hacer de ustedes mga order antes que liga aquí, ta puede lang llama para darle el order
Ay liga ustedes allí, senta lang y principia come. Okay. Ay, entra kita un rato, un po. Este el talisay, no? Comida este del mga kabog. Pwede sa kabog man disperse con ese. Come sila, depeta libabula, asikay na otro partes del tierra. Okay. Pwede dong? Okay lang dong? Okay lang, sir. Okay lang daw. Pwede lang daw man video. Naamot siyempre daw straight euphorbia. Luego, siliga si Dexter, pregunta kita ko sa el nombre de este. Daw datiles lang. Pero hindi kasi datiles. Kalamay daw conmigo de mi mujer. So, quiere decir, stop el de aton vlog antes, no? Anay. Akalo, ya del de aton amigo, pasok el, yelo, 1,005 el valor. Bueno, hace mucho para vende mucho. Okay? Para este, vlog page number 1. Luego, mira kita otra vez, dale mira el Dexter World Coffee Ship and arriba pati de aton mga fish pan, no? Donde taki el koi, taki el tilapia. Okay, taki todo. Okay, so mga vecinos, muchísimas gracias por oír de ustedes amigo de aire y de video, si Roy Edades. Talamay de mi mujer kay bien con hambre gatle a las 12 horas del tarde. Quiere decir 2 horas de espera. Ok. Gracias.